El verano de 1853 cayó sobre la hacienda San Rafael como una maldición disfrazada de bendición. El aire yucateco colgaba espeso, cargado con el aroma de jazmines y enequén, mezclado con algo más oscuro, el olor del sudor de 200 almas y secretos que se pudrían detrás de puertas blancas y sonrisas impecables. Doña Constanza Villarreal de Mendoza gobernaba aquellas 1.200 hectáreas con precisión quirúrgica. A sus 42 años era la encarnación de la virtud criolla. Vestidos inmaculados, rosario en mano, voz que jamás se elevaba por encima del tono meloso que marcaba la verdadera crianza. Su esposo, don Rodrigo, pasaba más tiempo en Mérida con su amante que en la hacienda, dejándola como soberana absoluta de un imperio construido sobre la servidumbre. Su poder era sutil pero devastador. Una palabra con el tono correcto destruía vidas. Una mirada sostenida comunicaba desagrado que se traducía en castigos sin su firma, pero que todos sabían venían de ella. Un silencio estratégico era más cruel que cualquier reprimenda. La asistían su cuñada Leonor, una mujer prematuramente envejecida por 6 embarazos y el agotamiento de mantener apariencias, y 3 vecinas, doña Harriet Pons, cuya crueldad era tan legendaria como su belleza marchita. Doña Virginia Escobedo, esposa del médico, obsesionada con sistemas y clasificaciones. Y la joven doña Catalina Herrera, recién casada y desesperada por pertenecer al círculo de matronas establecidas. Se llamaban la Sociedad de Damas Virtuosas. Se reunían cada miércoles para discutir caridad y mejoramiento moral. En realidad, esas reuniones eran espacios donde mujeres atrapadas en matrimonios sin elección y roles que las asfixiaban podían finalmente ejercer dominio absoluto sobre alguien más, vulnerable. Entre los sirvientes había una joven que capturó la atención de Constanza, María del Socorro. 19 años, mestiza clara, inteligente. La esposa del anterior capataz le había enseñado a leer antes de morir de fiebre. Socorro leía con fluidez, escribía con letra clara y a veces olvidaba bajar la mirada. Había en sus ojos pensamiento independiente, algo que Constanza reconocía y odiaba. Para Constanza, Socorro era amenaza y oportunidad. Si podía quebrar a esta joven inteligente y remodelarla en sumisión perfecta, habría demostrado su teoría, que incluso las más elevadas entre las razas inferiores eran salvajes, que podían civilizarse mediante disciplina cristiana rigurosa. Los domingos todos asistían a misa en Nuestra Señora de la Asunción. El padre Tomás Calderón predicaba sobre orden divino mientras Socorro escuchaba desde atrás, aprendiendo el lenguaje de la virtud que justifica crueldad, de la caridad que oculta desprecio, del amor cristiano transformado en instrumento de tortura. Después de misa, las mujeres blancas se reunían en el atrio, discutiendo templanza mientras sus esposos se embriagaban cada noche, organizando sociedades para educar sirvientes, mientras ignoraban que la mayoría de fondos pagaba vicios masculinos, citando pasajes sobre amor al prójimo, mientras mantenían un sistema donde el prójimo era propiedad vendible. Fue en julio cuando Constanza anunció su intención: transformar completamente a una sirvienta, elevarla desde degradación hasta gracia civilizada. Sería su obra maestra, prueba de que sus métodos triunfaban sobre cualquier naturaleza resistente. Comenzaré con María del Socorro, dijo, y en su voz había algo de científico nombrando un espécimen interesante. Es suficientemente inteligente para hacer el proyecto desafiante. La inteligencia mal dirigida, esa chispa de orgullo en sus ojos, será lo que más disfrute quebrar. Las otras mujeres escucharon fascinadas. Aquí había poder real, el tipo que nunca tendrían sobre esposos, padres, su mundo. Pero poder, al fin. Ninguna entendía completamente hacia dónde las llevaría este camino. No podían ver que estaban creando algo que historiadores estudiarían con horror un siglo después. Todo lo que veían era oportunidad. Y mientras Socorro trabajaba,
sin saber que su vida estaba a punto de convertirse en experimento viviente, el jardín de la virtud preparaba su cosecha más oscura. Las flores que crecerían serían hermosas desde lejos, perfumadas, coloridas. Solo de cerca se vería la podredumbre en sus raíces, alimentada por la descomposición de almas sacrificadas en el altar de la rectitud. El primer lunes de agosto, Constanza convocó a Socorro a las 5 de la mañana. La sala estaba diseñada para intimidar sin parecerlo. Cristo crucificado sangriento, Virgen de Guadalupe sufriente, santos en martirio, una Biblia enorme sobre atril, Constanza en silla de terciopelo, Socorro en taburete de madera sin respaldo. Te transformaremos desde tu estado de semi-salvajismo hasta algo que se aproxime a la humanidad verdadera, anunció Constanza. El programa era exhaustivo. Socorro sería trasladada a las salas de mejoramiento del ala oeste. Viviría sola, aislada. Su día comenzaría a las 5 con devocionales, seguido de tareas domésticas bajo supervisión constante, lecciones formales, memorización de escrituras y la obligación de escribir un diario confesando pecados que ni siquiera había cometido. De mediodía, a una debía arrodillarse sobre granos de maíz. Incomodidad que no dejaba marcas permanentes recitando pasajes memorizados. De 1 a 5 realizaba las tareas más degradantes: limpiar letrinas, lavar ropa interior manchada, manipular animales muertos. No porque necesitaran hacerse, sino porque la degradación ritual desmantelaba el ego. De 5 a 7 venían oraciones vespertinas y el diario. No menos de 2 páginas reflexionando sobre sus pecados, pensamientos impuros, resistencia y gratitud por la corrección. Constanza lo revisaría cada mañana, leyéndolo en voz alta, diseccionando cada frase como evidencia de depravidad que requería más corrección. Lo importante no es el horario, sino el proceso interior, continuó Constanza, excitación genuina en su voz. Cada día te haré preguntas sobre tus pensamientos, sentimientos, deseos. Responderás con completa honestidad. Confesarás no solo acciones, sino impulsos, no solo palabras, sino silencios, no solo pecados cometidos, sino considerados. Era colonización psicológica total con terminología de salvación espiritual. Socorro entendió. Lo que le esperaba era el intento sistemático de destruir su sentido del yo. Su nueva habitación era pequeña con ventana alta que impedía ver afuera. Cama estrecha, mesa sin silla cómoda, iconografía religiosa en cada pared. Sobre la cama, una placa. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Durante las primeras semanas, Socorro intentó mantener su yo mediante pequeñas resistencias, pensamientos privados, momentos de distracción durante oraciones, recuerdos de su madre cantando en maya. Pero Constanza era cazadora experta. Las preguntas se volvieron más penetrantes, diseñadas para excavar cada rincón de privacidad mental. Socorro aprendió que la confesión era inevitable. Constanza leía el lenguaje corporal con precisión inquietante. Comenzó a dar pedazos de verdad estratégicamente elegidos. Pero cada confesión se volvía evidencia de más pecados. El diario se convirtió en instrumento de autodestrucción documentada. Socorro debía encontrar ejemplos diarios de orgullo, pereza, glotonería, lujuria, envidia, ira, resistencia a autoridad. Si no encontraba suficientes, era orgullo. Si encontraba muchos, era autoindulgencia. No había forma de ganar. Eso era el punto. Para septiembre, las otras damas habían elegido sus sujetos. Doña Ponce eligió a Rosa, sometiéndola a sesiones de oración de horas, arrodillada en piedra. Doña Escobedo eligió a Trinidad, implementando sistema de puntos donde cada falla resultaba en reducción de comida, ayuno como modificación conductual. La joven doña Herrera eligió a Ana, sometiéndola a rituales caóticos, baños helados de madrugada, ayunos completos, aislamiento en armarios oscuros. Los miércoles se convirtieron en teatro grotesco. Las muchachas debían testificar sobre su transformación, actuando gratitud forzada por sufrimiento infligido.
Socorro observaba a las otras y veía versiones de su futuro. Rosa temblaba incontrolablemente. Trinidad perdía peso cada semana. Ana desarrollaba fervor religioso maníaco, perdiendo contacto con realidad. Socorro decidió su estrategia: aparentar transformación perfecta mientras mantenía núcleo de yo intacto, escondido tan profundamente que el escrutinio de Constanza no pudiera alcanzarlo. Crearía yo falso tan convincente que Constanza creería haberla remodelado, mientras el yo verdadero esperaba, recordando todo. En las noches, a través de paredes delgadas, las muchachas susurraban. «Sobrevivir», decía Socorro. «Solo debemos sobrevivir y recordar. Algún día esto terminará. Algún día la verdad se sabrá. ¿Y si no sobrevivimos?», preguntaba Rosa. Socorro no tenía respuesta. El pacto de corrección estaba sellado, y las flores venenosas comenzaban a abrirse. Para octubre, Socorro había dejado de menstruar, síntoma de estrés extremo y malnutrición. Cuando lo reportó, Constanza respondió con satisfacción. «Tu carne aprende su misión. Incluso tu cuerpo reconoce que debe ser completamente transformada antes de reactivar funciones animales». Cada síntoma de deterioro se reinterpretaba como éxito. Pérdida de peso era refinamiento espiritual. Insomnio, los temblores que Socorro comenzó a desarrollar eran purificación en progreso. Las sesiones de miércoles evolucionaron en evaluaciones de progreso comparativo, concurso donde humanos eran ganado juzgado. Rosa temblaba tan severamente que apenas podía hablar. Doña Ponce había aumentado sus sesiones de oración a 8 horas diarias. Rosa existía en estado de disociación, ojos vidriosos de alguien ausente de su propio cuerpo. Trinidad, bajo el sistema de puntos de doña Escobedo, estaba muriendo de hambre. Los estándares habían sido aumentados hasta hacerse imposibles. Su rostro era calavera, piel sobre huesos, moviéndose con lentitud de anciana. Estaba consumiendo su propia masa muscular para sobrevivir. Ana había desarrollado algo más peligroso: fervor religioso que comenzó como actuación, pero se volvió real. Hablaba en lenguas, reportaba visiones, existía en realidad alternativa donde el abuso era amor divino. Doña Herrera lo presentaba como despertar espiritual profundo, pero había algo descontrolado, algo que no encajaba en el modelo de sumisión perfecta que buscaban. Para diciembre llegó el frío inusual para Yucatán. El padre Calderón predicó sobre humildad y gracia, advirtiendo que esfuerzos humanos no sustituyen gracia divina, que debemos guardarnos contra transformar virtud en vicio. Constanza escuchó y lo retorció. El mayor pecado no es orgullo de firmeza, sino debilidad de compasión mal entendida. Debemos ser aún más dedicadas. Leonor comenzó a tener dudas. Veía cuerpos demacrados, ojos vacíos. Cuando intentó objetar, Constanza la silenció. «Hablas desde debilidad. Si no puedes hacer lo necesario, retírate». Leonor calló. Socorro perfeccionó la disociación. Podía arrodillarse horas mientras su mente vagaba a memorias de su madre. Recitaba escrituras pensando en nada, logrando vacío mental que protegía su núcleo inviolable. Pero Constanza percibía esta resistencia interior. La frustraba, tocando su propia necesidad de control absoluto, su rabia ante lo que no se sometía completamente. Aumentó las exigencias: ayuno 2 días semanales, 5 páginas de diario cada noche, 2 horas de oración en aislamiento total. En las frías noches de diciembre, las salas de mejoramiento se habían convertido en laboratorios de tortura psicológica donde mujeres que se creían santas destruían sistemáticamente a otras mientras citaban escrituras. A través de paredes, las muchachas susurraban técnicas de supervivencia, compartían dolor, prometían recordar nombres, fechas, todo. Algún día, susurraba Socorro, la verdad importará más que sus mentiras. El descenso continuaba y nadie en el mundo exterior sabía nada, o si sabían,
preferían no ver. En marzo de 1854, Ana fue la primera en romperse completamente. Durante una sesión de testimonios, se levantó para hablar y comenzó a gritar, un sonido primitivo, inhumano. Cayó convulsionando, espuma en la boca, ojos en blanco. Las damas se paralizaron. Llegó el doctor Escobedo, quien diagnosticó histeria religiosa por piedad excesiva y prescribió sedantes. Pero antes de sedarla, Ana miró directamente a Constanza. Vi fuego consumiendo esta casa. La vi a usted ante el juicio llorando, con sangre en sus manos. El silencio fue absoluto. La máscara de Constanza resbaló brevemente, revelando algo frío y calculador. Luego recuperó compostura. Lo que vimos fue éxito. Su espíritu ha sido tan despertado que abrumó su cuerpo. Debemos continuar. De alguna manera convencieron a las demás. El colapso era avance. El sufrimiento era salvación. Esa noche, Socorro rompió la regla cardinal. Habló con Rosa a través de la pared. Sobrevivir. Debemos recordar lo que hicieron aquí. El domingo siguiente, feligreses reportaron preocupaciones al padre Calderón. Él fue desdeñoso. Las damas de la virtud son pilares de nuestra comunidad. No debemos dar crédito a chismes. Trinidad pesaba la mitad que antes. Rosa temblaba sin control. Ana vivía sedada. Socorro mantenía su actuación con precisión agotadora. El sistema construido sobre contradicción llevaba semillas de su propia destrucción. La pregunta no era si colapsaría, sino cuándo. En las noches susurraban sus nombres, lo que hicieron, todo. Lo recordaremos todo. El punto de quiebre de abril se acercaba. Llegó carta. Don Rodrigo regresaría en una semana con socios de negocios. Constanza palideció. Visitantes significaban escrutinio. Convocó reunión de emergencia. Debemos demostrar el éxito de nuestros métodos. Socorro será nuestro ejemplo. Leonor encontró coraje. Hermana, las estamos matando. Ana está sedada permanentemente. Rosa no funciona. Trinidad se muere de hambre. Socorro está vacía. No la hemos elevado. La hemos destruido. El grito de Constanza rompió su máscara. Hablas desde debilidad. Lo que llamas vacío es pureza. Hemos removido su naturaleza corrupta. ¿A qué costo? Esto no es amor. Si no puedes apoyar esta misión, retírate. Leonor se fue. La unidad se fracturó. La noche antes de la llegada del don, Constanza convocó a Socorro. Mañana demostrarás que nuestros métodos funcionan. Hablarás de tu transformación con gratitud. Si fallas, las consecuencias serán para todas. Tu actuación decide su destino. Era chantaje puro. Socorro no tenía opción. Daría la actuación de su vida y sobreviviría. Pero también recordaría cada palabra forzada. Don Rodrigo llegó con 3 caballeros de Mérida. Después de cena suntuosa, Constanza presentó: he desarrollado métodos para mejoramiento moral. Permítanme demostrar el éxito. Socorro entró. Vestido limpio, postura perfecta. Lo que siguió fue actuación magistral. Habló con dicción impecable, recitó escrituras, demostró habilidades domésticas. Doña Constanza me salvó de mi naturaleza corrupta. Me enseñó que su misión no es degradación, sino elevación. Los hombres quedaron fascinados. Agradecida. Aquí estaba prueba de que el sistema funcionaba. Felicitaron a Constanza, hablaron de implementar métodos similares. Socorro mantuvo la actuación sin fisuras, les dio validación de su rectitud, pero Leonor veía la verdad. Ojos vacíos, movimientos mecánicos, sonrisa que no era sonrisa. Una mujer tan quebrada que podía actuar perfectamente porque no quedaba nada dentro capaz de resistir. Después, Leonor siguió a Socorro. Socorro la miró con algo más frío que odio. Acabo de actuar mi destrucción para que hombres blancos aprendan a destruir más mujeres. Entiendo a doña Constanza, cree en su crueldad, pero usted sabía la verdad y eligió silencio por comodidad. Eso podría ser peor. No tengo perdón para darle. Leonor huyó, incapaz de soportar ese juicio. La actuación fue exitosa, pero el costo estaba escrito en ojos vacíos.
El aire en la hacienda San Rafael colgaba espeso y dulce en el verano de 1853, cargado con el aroma de jazmines y algo más oscuro, algo que se adhería a la piel como la transpiración que no se secaba. La hacienda se extendía por 1.200 hectáreas de tierra yucateca, sus campos de henequén, trabajados por casi 200 almas, cuyos nombres se registraban solamente en libros de contabilidad. Su humanidad reducida a valores en pesos y listas de inventario. En el corazón de este imperio de henequén y maíz se alzaba la Casa Grande, una obra maestra del estilo colonial con sus arcos blancos y fachadas inmaculadas que brillaban bajo el implacable sol del sureste mexicano. Era aquí donde doña Constanza Villarreal de Mendoza presidía sobre su dominio con la misma atención meticulosa que una dedicaría a arreglar flores o bordar manteles para el altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se erguía a 5 kilómetros por el camino polvoriento. Constanza tenía 42 años ese verano, aunque mantenía la compostura digna de alguien que nunca había permitido que el paso del tiempo dejara marcas visibles en su carácter o semblante. Sus vestidos siempre estaban perfectamente planchados, su cabello castaño arreglado en elaborados rodetes que hablaban de horas frente al espejo, su voz nunca elevada por encima de la modulación gentil que marcaba la verdadera crianza yucateca. Se movía a través de sus días como una mujer actuando en una obra teatral de su propia creación. Cada gesto medido, cada palabra elegida con la precisión de alguien que entendía que las apariencias no eran meramente importantes, sino esenciales. Su esposo, don Rodrigo Mendoza y Castellanos, estaba frecuentemente ausente, manejando asuntos de negocios en Mérida o viajando a Veracruz y la Ciudad de México en cuestiones de comercio. Sus ausencias se habían vuelto más largas con los años, un hecho que Constanza nunca mencionaba, así como nunca mencionaba los rumores sobre su amante en la ciudad o los hijos ilegítimos que había engendrado con mujeres cuya sangre las marcaba como propiedad más que como amantes. En su ausencia, Constanza gobernaba la hacienda San Rafael con autoridad absoluta, asistida por su cuñada, Leonor, y un círculo rotatorio de esposas de hacendados vecinos que se reunían semanalmente para encuentros de oración, sociedades de caridad y el cuidadoso mantenimiento del orden moral que sostenía su mundo. Se llamaban a sí mismas la Sociedad de Damas Virtuosas, y su misión declarada era el mejoramiento espiritual y moral de la comunidad, una misión que Constanza perseguía con el fervor de un llamado religioso. Los sirvientes de la casa sabían moverse como fantasmas por la Casa Grande cuando doña Constanza realizaba sus inspecciones. Ella examinaba todo con ojos que no perdían detalle, una mota de polvo en el alféizar de una ventana, un arreglo floral que no cumplía del todo con sus estándares exigentes, una sirvienta cuya postura sugería falta de deferencia apropiada. Sus correcciones nunca se entregaban con voces alzadas o violencia física. No tenía necesidad de tal vulgaridad. Una palabra cuidadosamente elegida y precisamente entregada podía cortar más profundo que cualquier látigo. El mejoramiento a través de la disciplina, solía decir, su voz endulzada con preocupación. Llevamos la carga de civilizar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Es nuestro deber cristiano. Entre los sirvientes de la casa había una que atraía la atención particular de Constanza, una joven llamada María del Socorro, quizás de 19 años, con rasgos que sugerían ascendencia mestiza y ojos que contenían una inteligencia que Constanza encontraba simultáneamente fascinante y amenazante. Socorro había sido enseñada a leer por la esposa del anterior capataz, una mujer de Puebla cuyas ideas progresistas habían sido toleradas solo porque su esposo era excepcional en su trabajo.
Esa mujer había muerto de fiebre amarilla 3 años atrás, pero su influencia perduraba en la dicción cuidadosa de Socorro y en la forma en que a veces olvidaba bajar la mirada con suficiente rapidez. Constanza había notado el potencial de Socorro inmediatamente. Aquí había materia prima que podía ser moldeada, transformada a través de la aplicación de disciplina apropiada e instrucción moral. La muchacha podía convertirse en un ejemplo para las demás, prueba de que incluso las criaturas más degradadas podían ser elevadas a través de la guía de sabiduría superior y estándares inquebrantables. La educación comenzó sutilmente. Deberes extra en la casa principal. Asistencia personal durante los devocionales matutinos de Constanza. Lecciones en comportamiento apropiado, entregadas con sonrisas y correcciones suaves. Se le dio mejor ropa, un poco más de comida y la ilusión de favor. Los otros sirvientes observaban con una mezcla de envidia y algo que parecía lástima, aunque nunca hablaban de ello donde pudieran ser escuchados. Los domingos por la mañana, toda la casa asistía a los servicios en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde el padre Tomás Calderón entregaba sermones que tejían juntas la escritura, el orden social y el derecho divino del sistema de haciendas en una teología sin costuras de rectitud. Constanza se sentaba en el banco de su familia, abanico moviéndose graciosamente a pesar del calor sofocante, su rostro compuesto en una expresión de atención beatífica. Detrás de ella, en la sección reservada para los sirvientes, Socorro se sentaba con los otros criados de la casa, aprendiendo los himnos que celebraban su propia subyugación. Después de los servicios, las mujeres blancas se reunían en el atrio de la iglesia, sus vestidos de colores pastel brillantes contra el suelo polvoriento, discutiendo trabajo de caridad y preocupaciones morales con voces que nunca reconocían del todo las contradicciones inherentes en su existencia. Hablaban de templanza, mientras sus esposos se embriagaban hasta la inconsciencia. Organizaban sociedades para la educación moral de los sirvientes, mientras hacían la vista gorda ante las violaciones que ocurrían en los cuartos y establos. Citaban las escrituras sobre amor y compasión, mientras mantenían un sistema que trataba a los seres humanos como ganado. Constanza era la líder incuestionable de estas mujeres, su autoridad moral derivada de su perfecta adherencia a cada convención social, cada regla de propiedad, cada actuación de virtud. Nunca cuestionaba el sistema, porque ella era el sistema, su encarnación y su defensora más articulada. Debemos ser ejemplos, les decía a las otras damas, su voz cargando la certeza de convicción absoluta. En un mundo de confusión moral, somos las guardianas de la civilización misma. Nuestros estándares nunca deben vacilar, nuestra dedicación nunca debe flaquear. Somos la luz en la oscuridad. Ese verano, mientras el calor presionaba sobre Yucatán como un peso físico, esa luz estaba a punto de revelarse como algo muy diferente de la iluminación. En las observaciones cuidadosas y correcciones gentiles, en las reuniones de oración e instrucción moral, en el mantenimiento perfecto de las apariencias virtuosas, algo estaba germinando, algo que crecería en la oscuridad, detrás de puertas cerradas y cortinas corridas, alimentado por represión y rectitud en igual medida. El jardín de la virtud estaba a punto de revelar lo que crecía en sus sombras. 20 años después, en 1874, Socorro dictó su testimonio a Rebeca Martínez en Veracruz. Te lo diré no porque crea que cambiará algo, sino porque la memoria importa. Lo que hicieron llamándolo amor cristiano. Eso debe recordarse. Durante 3 días, Socorro dictó todo: nombres, fechas, métodos. Doña Constanza creía absolutamente en lo que hacía. Eso la hacía peligrosa. Genuinamente pensaba que nos salvaba. Podía ver hambre, temblores, almas rotas y ver solo progreso. Habló de técnicas de supervivencia, susurros a través de paredes, solidaridad silenciosa.
la determinación de recordar cuando el olvido habría sido más fácil. Sobrevivimos porque nos rehusamos a hacer completamente lo que querían. Actuamos sumisión mientras guardábamos algo intocable. Y recordamos. Esa fue nuestra resistencia, la memoria misma. Rebeca preguntó sobre perdón. Socorro guardó silencio. El perdón no es relevante. No fue injuria personal, sino mal era arma del sistema. Le preguntaría si alguna vez se permitió recordar verdaderamente lo que hizo. Y si no, le diría que recordamos por ella. Sus crímenes están registrados. La historia la juzgará. Socorro vivió 15 años más, muriendo en 1889. Su funeral fue simple, atendido por comunidad liberada. El de Constanza fue elaborado sin mencionar nunca las salas. Pero en Veracruz, en páginas amarillentas, la verdad permanecía. En 1952, historiadora Elena Fuentes encontró el testimonio de Socorro en archivos de Veracruz. La primera línea la detuvo. Durante 9 meses fui torturada sistemáticamente por mujeres que creían estar salvando mi alma. Elena leyó sin poder parar. Socorro había documentado cada detalle: nombres, fechas, métodos, fragmentos de diarios forzados, evidencia de cómo la obligaban a ser cómplice de su destrucción. Pero lo más impactante era la claridad con que Socorro analizaba a sus torturadores sin odio simplista. Había comprensión terrible de cómo sistemas de opresión crean monstruos que se creen santos. Constanza no era malvada porque disfrutara el sufrimiento. Era malvada porque había construido filosofía que transformaba sufrimiento en virtud. Podía mirarnos morir y ver solo progreso espiritual. Esa es la forma más peligrosa de mal, la que se cree bondad absoluta. Elena verificó todo. Encontró registros de la hacienda, archivos que mencionaban a Constanza como benefactora, correspondencia entre hacendadas intercambiando técnicas de mejoramiento moral. En carta de 1853, Constanza escribía: «El ayuno prolongado es efectivo para quebrar voluntad sin dejar marcas. Recomiendo 3 días con solo agua, seguidos de alimentación gradual mientras se exige gratitud constante». Manuales de tortura disfrazados de cartas piadosas. Elena publicó en 1955 Las salas de la virtud, tortura y rectitud en el México del siglo XIX. Familias descendientes demandaron. La Iglesia expresó preocupación por acusaciones no comprobadas contra mujeres piadosas fallecidas. Pero Elena tenía evidencia irrefutable. No solo el testimonio de Socorro, sino el diario secreto de Leonor, donado anónimamente por su nieta. Leonor había escrito en 1854: «No puedo dormir, veo sus ojos». Constanza está convencida de que hizo obra santa. ¿Cómo combates el mal que se cree virtuoso? El libro inició debate nacional. Algunos lo llamaron revisionismo histórico. Otros lo vieron como verdad necesaria sobre la forma en que mujeres de clase alta, constreñidas por su género, encontraban poder mediante opresión de mujeres más vulnerables. Socorro había muerto 70 años antes, pero su voz resonaba. Recuerden que el mal no siempre lleva máscara de villano, a veces lleva rosario y sonrisa gentil. El legado se extendió. Investigadores desenterraron casos similares en Brasil, Estados Unidos, Perú. El patrón era consistente. Mujeres sin poder real encontraban dominio absoluto sobre otras más vulnerables, justificándolo con vocabulario de caridad y amor cristiano. Lo que Socorro documentó no era aberración, sino sistema. En 2018, cineasta Gabriela Ochoa adaptó la historia en documental El Jardín de las Sombras. Una escena se volvió viral. Constanza rezando con fervor, mientras en flashback Socorro colapsaba de hambre. La completa sinceridad de su fe coexistiendo con crueldad absoluta. Los comentarios revelaron que la historia seguía siendo relevante. Personas escribían sobre experiencias similares en contextos modernos, familias amorosas, instituciones religiosas, programas de rehabilitación, donde retórica de amor enmascaraba control y abuso. Mi madre era Constanza, me mejoraba con las mismas técnicas.
y lo hacía genuinamente creyendo que me salvaba. El amor tóxico no es nuevo, solo cambia de forma. El testimonio de Socorro había trascendido su contexto. Se había convertido en espejo donde generaciones reconocían patrones. Cómo poder absoluto corrompe, cómo certeza moral justifica atrocidades, cómo las más peligrosas son las que nunca reconocen su violencia. En 2024, el archivo digitalizó el testimonio completo. Las últimas líneas que Socorro dictó resonaban con urgencia contemporánea. Cuento esta historia como advertencia. El mal más peligroso llega citando escrituras. La crueldad más efectiva se envuelve en retórica de amor. Los sistemas más opresivos se justifican como mejoramiento. No crean que esto pertenece al pasado. Los nombres cambian. Las formas cambian, pero la esencia permanece. Poder sin control, certeza sin duda. Cuando alguien les diga que te lastiman por tu bien, compasión, que te controlan por amor, que te destruyen para salvarte, corran. Y si no pueden correr, recuerden cada detalle, porque algún día la memoria será su venganza. Yo sobreviví, recordé, testifiqué. Ahora ustedes conocen la verdad, no permitan que muera. Y la verdad no murió. Vive en archivos, en libros, en testimonios que siguen surgiendo, en cada persona que lee y reconoce patrones en su propia vida. Cada quien que ve la máscara resbalar de la bondad performativa. Las salas de mejoramiento cerraron en 1854, pero sus ecos resuenan todavía. Esta es su historia. Este es el testimonio que la memoria se negó a olvidar. Socorro tuvo la última palabra, y esa palabra fue: recuerden.